Hey, buenos días, minuteros, ¿cómo estáis? Hoy es jueves 15, creo, sigue sin hacer calor, de verdad. Estoy deseando que llegue el calorcito, tengo ganas de decir, buenos días, minuteros, ¿qué calor hace? Ah, eso pronto. Aunque las noticias han dicho que este frío va a durar toda esta semana, así que... hoy vamos a hablar del ahorro, como dije ayer, ¿verdad? Porque, pues eso, yo ya he hecho varios vídeos sobre el ahorro, ahorrar en la lista de la compra, ahorrar en casa, en fin, un montón de cosas de esas, pero me siguen preguntando cómo hacerlo para ahorrar cuando son tanta gente y tal. Lo principal es ser consciente en todo momento de lo que tienes y de lo que vas a gastar. Te basta con una libretita, ¿verdad? Ingresos y gastos. Saber en todo momento lo que vas a ingresar fijo, o sea, no si te va a tocar la lotería, no, lo que vas a ingresar fijo, lo que tú cobras, lo que te den, no sé, de dónde saques el dinero, todos los gastos, todos los ingresos mensuales que tienes. Y en el otro apartado, todos los gastos, hasta el más mínimo gasto, ¿vale? O sea, tanto para la compra, tanto para la luz, el agua, el gas, los seguros, la gasolina, el transporte, el más mínimo gasto. Siempre tienes que tener un apartado de imprevistos, ¿no? Pues porque pues siempre, ¿sabes? Se te rompen las gafas, tienes que ir al dentista, no sé, a menos que tengas seguros de ese tipo, pues necesitas una cantidad para esos imprevistos y también siempre pues tienes que dejar un poquito pues para ocio, ¿verdad? Si vas al cine, si vas a cenar, si te compras cosas en Primor y estas cosas, siempre un poquito. Esa mini contabilidad te tiene que servir para que a principio de mes tú ya sepas cómo vas a llegar a final de mes. A la hora de ahorrar en la lista de la compra, yo siempre os lo he dicho, lo mejor es ir a los supermercados baratos, que actualmente pues son el Lidl y el Día. Las marcas blancas, pensad que detrás de las marcas blancas siempre hay marcas buenas, que por no poner su marca, ¿vale? Por no darle publicidad a la marca, pues ya te sale más barato a la empresa. Y también no tenerle miedo a las ofertas del 3x2 y a la segunda unidad 50%. Hay mucha gente que se queja de que te obligan a comprar 3, que te gastas más de lo que tenías previsto, que muchas veces lo tira. Eso ya tienes que, cuando te llegue la oferta, ¿no? Si tú ves una oferta de 3x2 o de la segunda unidad 50%, coño, estúdialo, míratelo, a ver, ¿qué son? 3 garrafas de aceite, ¿las voy a gastar? Pues a lo mejor no las gasto esta semana, pero el aceite es una cosa que no se pone malo, que siempre consumimos y que vamos a comprarlo. De todas maneras, el aceite es mejor siempre comprarlo en garrafa. De verdad, porque una garrafa de 5 litros te cuesta 4,70, ¿verdad? Yo hablo del de girasol. Y una botella de 1 litro de aceite te cuesta 1,20. O sea que siempre las garrafas salen a cuenta. Y es una cosa que siempre gastamos, siempre tenemos ahí, no se pone malo, igual que el agua. El agua, si utilizas agua embotellada, porque aquí, a pesar de yo pagar una jarta de agua, tenemos que comprar agua embotellada, porque es malísima, el agua del grifo es malísima. Entonces la compro embotellada y siempre es mejor, si hay una garrafa de 8 litros me la llevo antes que una de 5, porque es poquito, pero te vas ahorrando unos... O sea, ahorrar con los sueldos míseros que tenemos y con los precios altísimos que hay, es difícil ahorrar. Pero lo que se trata es de poder llegar tranquilamente a fin de mes, pagar tus facturas, tal, y que luego te sobre un dinerito, ¿no? Para poder comprar ciertos caprichos. Yo no te digo de pegarte un viaje, ¿no? Pero de poder comprar ciertos caprichos. Procurar... ducharse en vez de bañarse, cerrar el grifo cuando te estás enjabonando, cerrar el grifo cuando te estás lavando los dientes, no usar el baño como cubo de basura. Muchísima gente que tira un algodoncito a la cadera. No, hombre, seamos un poco de esto con el agua. Las que tenemos jardín, acostúmbrate el agua en el que hiervas las patatas y estas cosas, guárdalas para el jardín. Diariamente utilizamos agua para hervir los macarrones y todo esto. Ese agua para las plantas va bien. Los niños, acostúmbralos a apagar las luces. Mi niño tiene 33 años, mi padre tiene 70, mi marido tiene pues 47 y tienes que ir detrás de ellos apagando las luces porque no hay manera de que apaguen las luces. O sea que acostumbra a los niños a apagar las luces, a no dejar las televisiones, los ordenadores, la PlayStation, todas estas cosas en stand-by. Eso gasta mucho. Y yo ya sé que es mucho más cómodo darle al mando a distancia, ¿verdad? Que ir hasta el aparato a apagarlo, pero de verdad que consumes menos. Cuidado con el agua fría y el agua caliente, ¿verdad? Eso gasta bastante. La lavadora de verdad que no hace falta tenerla a esas temperaturas que mucha gente las pone. La ropa y la gente ya no somos tan dejados, no nos manchamos tanto. Nosotros lavamos siempre con agua fría,
Pero yo no digo si no quieres lavar con agua fría, si tienes niños pequeños y todo eso, pues vale, agua templada, pero tampoco esas temperaturas que le pone mucha gente, que encuentro que es absurdo. Cuidado también con la secadora gasta muchísimo. Yo ya sé que hay muchos que vivís en pisos y que no tenéis ventanas exteriores a las que poder poner la ropa, pero por poco que puedas, ponlas, tiende la ropa fuera, no solo la lavadora, el agua caliente, sino el lavavajillas. Es verdad, por lo visto, es verdad que lavar en el lavavajillas es más económico que lavar los platos y tal a mano. Yo no tengo lavavajillas porque es un aparato que nunca me ha gustado. A mí lavar los platos es una cosa que no me molesta. Y de tener espacio metería un congelador, no metería un lavavajillas. O sea que es una cosa que no voy a tener nunca, pero que por lo visto gastas menos electricidad y gastas menos agua, gastas menos energía lavando los platos en el lavavajillas. Pero cuidado con la temperatura. Muchos lavavajillas que puedes regular la temperatura, así que cuidado. Procura lavar más con agua más fresquita que con agua caliente. En la ducha también, claro, yo es que son consejos que os doy, pero que yo no hago. Por ejemplo, acabar de ducharse con agua fría. Para mí es totalmente imposible. O sea, yo no me puedo duchar con agua fría ni pagándome. Es más fuerte que yo. Yo sabéis que soy muy friolera, pero va muy bien para el cuerpo, para la circulación y para la piel. Y cuando te lavas el pelo también, darte el último aclarado, dártelo con agua fría, también es muy bueno para el pelo, te aporta brillo, te hace que se cierre la cutícula, o sea que... Y de paso ahorras energía. El frigorífico, por lo visto, es uno de los electrodomésticos que más gasta. Así que tener cuidado, no hagáis como yo antiguamente. ¿Os acordáis que me lo decíais en muchos vídeos? Que dejas, cuando hacía los vídeos de compra, me decíais, dejas la puerta del frigorífico muchas veces abierta. Es cierto. Este afortunadamente pita cuando enseguida que la dejas, nada, 5 segundos abierta, ya te está pitando para que la cierres. O sea que está guay que tenga el avisito este, pero eso... procurad no abrirla muy seguido. O sea, si vas a hacer una receta, pues mira a ver todo lo que necesitas de la nevera, sácalo y solo abres una vez. O cuando estás metiendo las cosas de la compra, pues apartas todo lo que sea de la nevera, ¿verdad? Y lo metes todo de una vez. O sea, procurar tenerla el mínimo tiempo abierto y procurar abrirla lo menos posible. En cuestión de la cocina, siempre os lo he dicho, si tenéis vitrocerámica o de estas de inducción, que creo que funcionan más o menos igual, pues aprovecha los 5 últimos minutos, ¿verdad? Mi vitrocerámica calienta un huevo. Y nunca mejor dicho, cuando estás haciendo patatas o lo que sea, si tú después, cuando terminas las patatas, apagas la vitrocerámica con el calor residual que te queda, puedes freír un huevo perfectamente. Por lo menos en mi vitrocerámica. Entonces yo te aconsejo que siempre apagues la vitrocerámica unos minutos antes. Yo no te digo un cuarto de hora antes, pero 3 o 4 minutos antes de que acabe de hacerte los macarrones, de cocerte el agua, de lo que sea. La apagas 3 o 4 minutos antes y con el calor residual se acaba de hacer. Eso, y también yo, porque ahora lo hago todo en la olla. Es maravillosa olla, estoy súper contenta con mi olla. Creo que es la mejor compra que he hecho en mi vida. Pero siempre que utilices la cocina, ya sea a gas o eléctrica, es mejor que cortes las cosas bien pequeñitas. Las verduras, las patatas, todo esto, córtalo bien pequeñito porque necesita menos fuerza, necesita menos energía para hacértelo. Y también que nos acostumbremos a poner las tapas en la sartén, en las cazuelas, cuando hacemos los macarrones, cuando hervimos la verdura y todo esto. Si pones la tapa, se concentra más el calor y necesitas menos tiempo de tenerla en el fuego. Y de todas maneras, los aparatos estos que están saliendo para cocinar te ahorran muchísima energía, por lo visto. La Thermomix, las ollas GM, todas estas cosas, aparte de ser súper prácticas, son maravillosas. Es tu propia cocinera. Aparte es que concentran los sabores, son una maravilla porque no tienes que limpiar tanto cacharro, lo haces todo en uno y ahorran energía. Eso ya, pues claro, conforme la vayas comprando más buena, ¿verdad? O sea, seguramente la Thermomix ahorrará muchísimo más que la mía. Pero bueno, yo estoy encantada con la mía. Bien, si tienes de esto de inducción, cocinas de inducción o cocinas vitrocerámicas, pues te gastas un poquito más cuando vayas a renovar lo que son las baterías de cocina y todo eso, y procura comprarte sartenes, cazuelas y todo adaptados a lo que son las vitrocerámicas y sobre todo al tamaño. Porque hay mucha gente que sí que compra las sartenes y los cazos para la vitrocerámica, porque yo los he visto en los vídeos, yo veo muchos vídeos de recetas de cocina, y sí que veo que ves tú que el cazo o la sartén donde lo está haciendo es apropiada para la vitrocerámica, pero que a lo mejor en el fuego grande, ¿vale?, están usando un cacito pequeño. No, perdona, tú ya tienes 4 fuegos diferentes, de 4 tamaños diferentes. Coño, utiliza el que es adecuado para cada fuego.
Si tú coges en un fuego pequeñito y pones una sartén grande, ¿vale? Vas a necesitar muchísimo rato. Y si tú coges un fuego grande y le pones un cazo chiquitito, se te va a ir la energía por todas partes. Yo creo que eso es de 2 dedos de frente, pero de verdad que es que lo sigo viendo en los vídeos. Unos fuegos enormes para un cacito pequeño. Y también esta manía, yo no lo uso casi nunca, esto de precalentar el horno. Yo he hecho bizcochos toda la vida y hago muchísimos porque a los niños les gusta. Y yo no he precalentado nunca el horno y te quedan igual. Vale, hombre, a lo mejor si tienes que hacer una fiesta o si tienes que presentarlo en algún sitio, pues vale, precalienta el horno. Pero para tu casa, para hacerte un bizcocho para ti y para muchísimos platos, no necesitas tener media hora precalentando el horno. Así que esto de precalentar el horno, precalentemos menos porque gastas energía. En limpieza es que aquí mi mamá es de productos, ¿vale? No de productos caros, no necesitamos comprar productos caros, pero necesitas comprar productos. Es decir, si para limpiar la cocina necesitamos un producto para la cocina y otro producto para el baño y otro producto para la terraza. No gusta, aquí en mi casa, no gusta combinar productos. Pero sí que es verdad que hay muchísima gente que con el vinagre este de limpieza, con el bicarbonato y con un simple jabón neutro lo limpian todo. Y yo no digo que no sea eficiente y tal, sino que aquí pues las personas mayores ya no las puedes cambiar de la forma de ser. Tirar de cosas que ya tienes en casa para lo que son productos, o sea, artículos de limpieza. Es decir, para limpiar los cristales, pues por ejemplo yo me gasto la pasta y compro las bayetas de microfibra de esta especial cristales y ni siquiera compro la buena, compro la del día, pero inviertes, aunque sean 2 euros, lo inviertes. Cuando con papel de periódico sabemos todas que quedan divinamente, pero nos hemos acostumbrado a la bayeta y va muy bien. Y también dicen que los productos de limpieza, si te acostumbras a utilizar la bayeta o el trapo un poco húmedo, necesitas menos producto de limpieza, de limpiacristales, del TNS para limpiar la cocina, de lo que sea. Todos queremos planchar menos, ¿no? Bueno, hay gente que le gusta, hay gente que le relaja, a mí planchar me agobia. Cuando vayas a tender la ropa, ¿verdad? Sacúdela, extiéndela bien, ¿verdad? Porque luego te cogerá menos arrugas cuando se seque. Entonces te costará menos de planchar, necesitarás menos tiempo para planchado. Y luego cuando vayas a planchar, pues si tienes que planchar 2 o 3 cosas, si no te urge, espérate a tener más cosas para planchar. Procura planchar menos veces, no menos tiempo, porque no puedes. Es decir, si tú tienes que planchar una camisa hoy y mañana vas a planchar una toalla y pasado mañana una sábana, ¿vale? Y lo dejas todo para el sábado, vas a planchar las 3 cosas. O sea que el tiempo vas a utilizar el mismo. Pero no tendrás que encender 3 veces la plancha. La plancha, por lo visto, cuando más gasta es cuando se está preparando para planchar, cuando tú la enchufas. Y no os fiéis de estos detergentes que hay, de estos suavizantes que pone menos planchado. Es mentira todo, planchas lo mismo. Y luego en los productos que usamos, todo lo de belleza y todo lo del cuidado personal no se necesita tanto. O sea, no digo que no compréis productos, sino que no se necesita tanta cantidad. Yo he visto los vídeos de las rutinas faciales y de las rutinas de pelo, y las niñas cuando se lavan los dientes utilizan una ingente cantidad de pasta. No hace falta tanta pasta, de verdad. Incluso los dentistas, yo no sé si no se lo han dicho a ellas, pero a mí mi dentista me dijo que con una gotita de pasta de dientes era más práctico que llenar el cepillo con la pasta de dientes, porque no es malo, o sea, es malo para el esmalte de los dientes. O sea, que necesitas la mitad de la pasta de dientes que utilizan las niñas, que a lo mejor luego en su casa no lo hacen realmente, que es exagerado para los vídeos, no lo sé, pero yo encuentro que utilizan una cantidad de esto de los dientes. Cuando se lavan el pelo también no hace falta tantísimo champú. De verdad, ¿qué cantidad de champú utilizan? Cuando se ponen la crema hidratante lo mismo. Es que no hace falta. Si tú tienes la piel bien, si tú te la sueles cuidar, no necesitas tanto. En la piel también he notado yo en la cara que si tú te haces la exfoliación y tal, necesitas mucha menos crema de la que te ponías normalmente antes. O sea, acostúmbrate a exfoliarte la piel una vez por semana, o a comprarte estas esponjitas que son... Estas esponjitas que son exfoliantes, o esas que hay que son ahora de silicona. Estas cosas te exfolian la piel diariamente, pero muy suavecito, y luego por la noche de verdad que necesitas mucha menos crema. Cosas que a mí me suelen decir muchas veces: es que lo barato sale caro. No es tan así. Lo que pasa es que mimamos las cosas caras, nos preocupamos por las cosas caras y las baratas no. Es decir, si tú te compras un móvil de 100 pavos, ¿vale?, o de 50, pues lo llevarás en el bolso sin la tapa y sin nada, lo meterás en un cajón, lo dejarás en cualquier sitio. Sin embargo, si tú te compras un móvil de estos de 700 pavos, ¿sabes? Pues le pondrás su fundita, procurarás no ponerlo en el bolso con las llaves, en fin, que
¿vale? No es que él vaya a durar más, que a lo mejor también, pero no es que él vaya a durar más, sino que tú le vas a mimar más, vas a procurar no estropearlo. Entonces no siempre lo barato sale caro, sino que cuando tenemos algo caro solemos cuidarlo más que cuando tenemos algo barato. En lo del supermercado, cuando vas a comprar al supermercado, yo ya te digo, lo mejor es la lista porque así no te sales, pero también hay que tener, a ver si un día hacemos uno, de, de las cosas que utilizan los supermercados no para engañarte no, porque no te están obligando a comprar ni nada, ¿no? Pero sí que ponen las cosas de unas formas, ¿vale? Yo estuve leyendo un reportaje una vez y lo leías tú y decías, coño, pues es verdad. Pero te ponen las cosas que ellos quieren que te lleves, quieren que compres, te las ponen a la altura de los ojos, ¿vale? Y las cosas más baratitas y tal que ellos que quieren que compres, pero que prefieren que antes se gasten esas, entonces te lo ponen abajito del todo, ¿no? Para que tú ni los veas. Eso una. Luego otras también te suelen poner las cosas que necesitas, ¿no? Tipo huevos, leche y tal, que saben que vas a comprarlo. Eso te lo suelen poner al final del supermercado para que tú te tengas que recorrer todos los pasillos, ¿verdad? Y puedas ir comprando cosas. O sea que al loro con estas cosas, hay muchos libros y muchos reportajes hablando de esto. Está muy bien porque te enteras de estas cosas. También te ponen unas musiquitas, ¿no? Para que estés bien en el supermercado y no quieras salir. Ahora muchísimos supermercados les ha dado por poner, tipo líder, por poner cosas de atención a los hombres, ¿vale? Tipo herramientas y cosas para que los hombres estén distraídos y te dejen comprar. Hay que estudiarse bien. Un día haremos un vídeo sobre las estrategias de los supermercados, sí. Se las saben todas, se las saben muy larga tú. No, aunque luego te digan, porque cuando intentas ahorrar o cuando intentas gastar menos, la gente empieza a tildarte, a llamarte tacaña del puño y tal. Es igual que te resbalen esas cosas, ¿vale? No te dejes influir por esas cosas, que parece que porque gastando eres más. No, tú déjalos, que ellos piensen lo que quieran. Pero tú ajustate siempre al presupuesto que tú tengas. Y lo mejor es eso, es como volverse un poco tacaño, ¿vale? Porque lo que te hace es, a la hora de soltar dinero, o sea, que te cueste soltar dinero. Que tú sepas que te estás gastando 300 pavos en un ordenador o en lo que sea, pero a conciencia que lo estás haciendo porque lo necesitas y porque le vas a sacar el provecho. Quiere decir que te estudies siempre bien hasta lo mínimo que vayas a comprar. Hasta si vas a comprar un kilo de plátanos, o perdona, ¿cuántos plátanos me caben en un kilo? 5. Vamos a consumir 5 de esto, me va mejor comprar esto que esto. Quiere decir que estudies siempre que vas a comprar algo. Por mínimo dinero que vayas a soltar, estúdialo bien. Aunque los demás se crean que eres tacaño y tal, es igual que te resbale todo.